Teoría musical. Buenas. Y continuamos con el capítulo sobre los adornos. En esta ocasión hablaremos sobre el trino. ¿Qué es el trino? El trino es un adorno musical que alterna entre dos notas inmediatas, que generalmente están a un semitono o un tono de distancia, y que se puede identificar con el texto del trino. Para señalar el trino, utilizan en otros idiomas términos como, por ejemplo, trill en inglés, trillon en italiano, trille en francés y triller en alemán. Y se hace respetando la armadura. La rapidez de la alternancia está en que se supedita, necesita al carácter que tiene la música. Otro significado. El trino consiste en alternar melódicamente a la mayor rapidez posible y a lo largo de toda su duración la nota propia que lleve el adorno, con el grado diatónico inmediato superior. Se indica por medio de las letras TR, colocadas encima de una nota propia, acompañadas a veces de una línea ondulada. A continuación, un ejemplo. Con una alteración debajo de dicha abreviatura, indica que esta alteración afecta a la nota auxiliar. A continuación, un ejemplo. En el trino, además de comenzar por la nota propia, puede hacerlo también por la nota superior o por la inferior. En estos casos se llaman trinos con preparación y es necesario indicarlo por medio de una apoyatura breve antepuesta a la nota principal, la que generalmente tendrá el mismo valor que las demás notas del batido. Las notas batidas, el trino. A continuación, un ejemplo. El trino puede terminar con el batido de la nota propia o bien puede tener una terminación especial en cuyo caso debe estar indicado. A continuación, un ejemplo. En el trino pueden distinguirse tres partes: preparación, batido y terminación. A continuación, un ejemplo. Un aspecto a señalar, a destacar, es que no está establecida una regla fija para la resolución de los valores correspondientes a los adornos, por depender esto de la época, autor y características de la obra específica. La teoría musical es importante porque sirve como guía, como base, pero es importante también la tarea del profesor del instrumento, la enseñanza de los valores de los adornos según el caso de que se trate, en específico, de una manera práctica. Y bueno, continuamos con otra lección en otra ocasión. Gracias, chao, bendiciones.